Primero, 91. Este tipo de preguntas de Podeco siempre son una especie de introducción primero, como para que te centres en el contexto del tema, y luego recién te mandan la pregunta, ¿no? Derrame de petróleo producido en el verano de este año en Lima, ya, fue quizás el más grave que se ha registrado en la costa peruana debido a que afectó a diversas especies marinas y a diferentes actividades económicas humanas que se realizan en la zona. Establezca la secuencia de términos que mejor refleja los siguientes aspectos. Magnitud del impacto en el ambiente. Ese es el primero. Lo voy a poner de color negro. Primero vamos a buscar un término que refleje magnitud del impacto en el ambiente. Un segundo término que refleje afectación sobre especies de importancia comercial para el hombre. Ya. Y un tercer término que refleje grado generalizado del deterioro del medio marino y sus funciones. Nosotros podemos ver varios términos que reflejen cada uno de ellos, pero este tipo de preguntas yo te recomendaría basarte en las alternativas que te dan. Primero, te dice, vamos a tener que buscar el primer término que refleje magnitud del impacto en el ambiente. ¿Dónde lo buscaríamos? Obviamente en el primer grupo de términos. O sea, lo buscaríamos aquí, nada más. Ahí está. Solamente buscaríamos ahí. La magnitud del impacto en el ambiente. Cuando tú lees magnitud del impacto en el ambiente, ¿qué te hace recordar? ¿Algo poblacional, algo ecosistémico, algo regional, algo costero? Cuando hablamos de ambiente, estamos hablando prácticamente de todo, o sea, en general, en situaciones atmosféricas, el suelo, los seres vivos, todos los tipos de ecosistemas. Así que sería ecosistema. Pero hay dos claves que tienen ecosistémico. Podemos ir descartando las demás. Ion se va, casa se va, dado se va. ¿Ok? Listo. Pasamos a analizar el segundo. ¿Listo? La afectación sobre especies de importancia comercial para el hombre. Ojo, especies de importancia comercial para el hombre. Pues te cuento que la maricultura es, como su nombre lo dice, es el cultivo tanto de especies marinas, ya sean peces o puede ser plantas, en manera de repente artificial o de manera pues, natural, para el aprovechamiento de estos recursos. ¿Ya? La maricultura sí me da a entender especies de importancia comercial para el hombre, pero también especies recursos también me da a entender lo mismo, ¿ya? Porque son especies que van a servir como punto de iniciación para toda una cadena. Ahora, entonces, veamos la tercera frase que te piden analizar. Grado del deterioro del medio marino y sus funciones. Pues te cuento de que un comunitario resiliente es aquel ser que forma parte de una comunidad. ¿Y qué es una comunidad resiliente? Una comunidad resiliente es una comunidad donde las especies que la conforman, ¿ya?, se interrelacionan conociendo sus pros y sus contras, complementándose, ayudándose para que a pesar de que sufran desastres, a pesar de que haya un superdepredador que los quiera comer a todos, a pesar de eso, comparten y se ayudan entre ellos para ir mejorando como comunidad. Una comunidad resiliente es a pesar de los desastres, a pesar de los bajos recursos que exista, los integrantes de esta comunidad pueden interrelacionarse para ayudarse y avanzar en conjunto, crecer en conjunto. Todos versus contras de todos, ¿ya?
ver que prácticamente algo puede afectar a varias partes de la comunidad y no necesariamente lo va a afectar de la misma manera. Pros versus contras, ¿para qué? Para crecer, para superar, ya sea bajo recursos, condiciones climáticas adversas, superdepredadores, etc. Esa es una comunidad resiliente. ¿Y qué es un servicio ecosistémico? Pues son prácticamente todas las funciones que hacen los seres vivos, principalmente los seres que son ajenos a nosotros, por ejemplo, los animales o las plantas o las bacterias, ¿ya? Que forman parte de nuestro ecosistema, pero sin quererlo, con sus acciones cotidianas, con sus acciones normales, nos ayudan, nos benefician. ¿Cómo así? Por ejemplo, sabes que hay bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? ¿Pero por qué crees? Porque sin nitrógeno ellas mueren. Si ellas no fijan nitrógeno, mueren. Pero indirectamente, sin querer queriendo, ese nitrógeno pasa a las plantas. Plantas. Y indirectamente, ese nitrógeno que ahora está en las plantas pasa a los consumidores. Por ejemplo, nosotros. Nosotros somos consumidores. Y nosotros utilizamos el nitrógeno para formar proteínas. No hay ninguna proteína que no tenga nitrógeno. Esto necesariamente tiene que tener nitrógeno para llamarse proteína. O sea, las bacterias fijadoras de nitrógeno fijan nitrógeno e indirectamente ayudan a los demás. Por otro lado, también, por ejemplo, las plantas, es el ejemplo típico. Las plantas, ellos, para hacer su fotosíntesis, ¿qué hacen? Tienen que agarran el CO2, que para nosotros es un contaminante, y liberan oxígeno, que para nosotros es prácticamente el motor de la célula, ¿sí o no? Las plantas no quieren darte vida, a las plantas tú no les importas, ¿ya? Las plantas botan el oxígeno como un desecho, pero ese oxígeno nosotros lo utilizamos y lo utilizamos en nuestro beneficio, ¿ya? Ese es el servicio económico. Es decir, son todas las funciones que hace los seres vivos de un ecosistema que sin querer queriendo benefician a los demás alrededor, ¿ya? Ahora, eso es con respecto a estos dos términos. Entonces, conclusión, como que va más ligado a servicio ecosistémico, ¿sí o no? Más que nada por lo que es una función que el medio marino nos da, nosotros podamos aprovecharlo. Por ejemplo, las algas ya también hacen fotosíntesis. Ciertos depredadores para otros peces, generando así un equilibrio en el ecosistema marino para que nosotros podamos más adelante aprovechar este ecosistema marino, ¿ya? O sea, sería enano. Este experimento es típico, ¿ya? Hasta en colegio lo han hecho. Y si no lo has hecho, en la universidad lo vas a hacer, créeme. En el laboratorio de biología, ya, los estudiantes prepararon soluciones salinas hipertónicas, hipotónicas e isotónicas para realizar sus experimentos con muestra de la planta acuática, el ODA-SP y observar los efectos al microscopio. Grande fue su sorpresa cuando lograron distinguir los fenómenos osmóticos en las células vegetales. Establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre los fenómenos osmóticos observados en las células durante la práctica laboratorio. Primero, mira, esta es una célula, al toque nada más. Esta es una célula y esto donde dice I es la parte intracelular, ¿ya? Y donde dice E es la parte extracelular, ¿ya? Listo. Ahora, escucha. Toda célula, créeme, toda célula quiere tener un equilibrio osmótico. Toda célula quiere tener un equilibrio osmótico. Quiere tener un equilibrio osmótico. ¿Por qué? En un ratito te digo por qué. Ahorita te voy a explicar cómo lo hace. Toda célula mantiene un equilibrio osmótico mediante el paso de agua de un lado a otro. ¿Okay? Mediante el paso de agua de un lado a otro, ya sea que salga desde adentro hacia afuera o que entre desde afuera hacia adentro. Pero el agua o bien va a salir o bien va a entrar. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Se fundamenta este movimiento en qué?
se fundamenta, escucha bien, mejor te voy a poner otro color, se fundamenta en la presencia de solutos. En la presencia de solutos. Los solutos, tú los conoces, pueden ser, bueno, estamos hablando de una célula, ¿no? Estos solutos pueden ser, por ejemplo, iones como, por ejemplo, sodio, por ejemplo, potasio, por ejemplo, cloro, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Son solutos, es decir, son elementos sólidos, ¿ya? Son solutos. Acá también hay solutos, fuera. Ahora, lo que hace una célula para mantener este equilibrio es, escucha bien, escucha bien. Primer caso, ¿ya? Exterior, interior. ¿Qué sucede? ¿Qué crees que va a suceder si aquí hay cantidad en el exterior, cantidad enorme de soluto, cantidad así, pero por montón, o sea, hay un montón de sodio, un montón de potasio, por montones así, afuera de la célula, pero en la parte interna no. En la parte interna hay poco soluto. Dice, oye, ¿sabes qué? Hay un desbalance, no puede haber mucho soluto aquí, no puede haber poco soluto aquí, no, ¿sabes qué? Agua anda afuera y el agua sale. ¿Por qué crees que sale? Porque si el agua sale, va a agarrar el soluto y lo va a diluir. Si lo diluye, esto a las finales disminuye su concentración. Disminuye concentración. Concentración se pone así como si fueran dos corchetes. ¿Ya? Disminuye la concentración ¿de qué? Del soluto. Escucha, ¿por qué? Esto tú lo ves, tú lo has visto. Lo ves todo el tiempo. Por ejemplo, tú agarras una taza, ¿ya? Y ponle una cucharadita de azúcar. Solamente eso nomás. Agua y azúcar. ¿Ya? Listo, muévelo, vas a sentir que el agüita se ha endulzado, ¿sí o no? Tú le has puesto soluto y le has puesto agua. Ya, se ha endulzado. Ponle más agua, aumentale la cantidad de agua. ¿Qué va a suceder con el soluto? Va a parecer que ya no está, sino va a disminuir, entre comillas. ¿Disminuye qué cosa? Su concentración. O sea, se está diluyendo el dulce. Es lo que sucede aquí también. Y no se diluye el dulce, no, se diluye el sodio, el potasio, el cloro, disminuye su concentración. Como mucho soluto afuera, se llama hipertónico. Hiper significa mucho. Y ese es un medio hipertónico, justo lo que te preguntan. ¿Qué sucede en un medio hipertónico? El agua sale. El agua sale. ¿De dónde? De la célula. Porque la I que era interno, se va del interno al externo. Sale. Ahora, ya bueno, ese es el primer caso, ¿ya? Ahora voy a borrar esto porque ya más o menos creo que has entendido. Ahora vamos a poner el segundo caso. En el externo, imagínate, en el externo, ahora haya poco soluto. En el externo haya poco soluto. Y en el interno haya mucho soluto. ¿Qué crees que va a pasar? Ya, vamos a ponerla ya en la membrana. Ya, esa es la membrana. Ya. En el interno hay mucho soluto, o sea, el contrario de este caso. ¿Ya? Y en el externo hay poco soluto. Lo mismo, el agua que estaba aquí afuera, ahora va a entrar a la célula. ¿Por qué? Para que disminuya la concentración. ¿Ya? Y si disminuye la concentración aquí, va a igualar la concentración al otro lado. ¿Por qué? Porque quiere el equilibrio, pues, ¿no? Por eso, ese es el equilibrio osmótico. ¿Ya? El agua entra entonces aquí, entra a la célula, y ya pues, entonces la célula se llena de agua. Ahora, un tercer caso, un último caso, ¿ya? Un tercer caso. Es el exterior, ¿ya? El interior aquí, y ponte que ya está la membrana, ¿ya? Ponte que aquí haya soluto, acá hay soluto, y acá haya la misma cantidad de soluto, exactamente igual. No hay ni más ni menos, exactamente igual. Entonces el agua está aquí, y el agua también está aquí. ¿Sabes qué? El agua se mantiene prácticamente en el mismo lugar. Entra y sale al mismo tiempo. No pasa nada. Si sale una molécula de agua, entra una molécula de agua. Si salen 5 aguas, entran 5 aguas. Y así, o sea, no hay variación. ¿Ya? Ya. Este segundo caso se llama hipotónico. Dije, todo es en base a quién, allá afuera.
al de afuera, al externo, ¿ok? Como afuera hay poco soluto, entonces se llama hipotónico. Hipo significa poco. Y al de afuera, ¿ya? Al de afuera, como es exactamente igual que el interno, entonces esto se llama isotónico. Es una célula vegetal, te lo he puesto una célula vegetal, lo que ves a la izquierda, ¿ya? Esta es una célula vegetal. Está ahí con su pared celular, ¿ya? Por eso nunca pierde su forma, ¿vale? ¿Ya? Y esta es una célula cualquiera del animal, ¿ya? Que puede cambiar su forma. ¿Por qué? En un medio isotónico, la concentración de solutos afuera y adentro está igual, el agua pasa y sale tranquilamente, no sucede nada, no cambia de forma. Pero ¿qué pasa en un medio hipertónico? En un medio hipertónico, como te dije, hay mucho soluto afuera, por lo tanto el agua sale. Si el agua sale, pobrecita célula, la dejan deshidratada, prácticamente la dejan sin agua. Esto se llama como crenación. Crenación, la célula se aplasta, ¿ya? Si esto es en una célula animal, aquí si esto lo vemos en una célula vegetal, llamaría como plasmólisis, ¿ya? En un medio hipertónico, o bien hay crenación, o bien hay plasmólisis, ¿ya? Listo. Por otro lado, en un medio hipotónico, ya pues, como hay poco soluto adentro, afuera, hay poco soluto afuera, por lo tanto, hay bastante soluto adentro. Entonces, el agua entra. Y como el agua entra en la célula se hincha, ¿ya? Se hincha, y tanto puede hincharse que hasta puede reventar, créeme. A veces revienta, y eso es lícito. Vas a encontrar una célula bien gordita, a veces puede romperse la membrana, ¿ya? Cuando ya estés en una célula animal, en una célula vegetal, este es medio hipotónico, se llamaría turgencia. Estaría turgente, ¿ya? Listo. Entonces, lánzame tu clave. Sufrieron crenación. Ya, la crenación es cuando se deshidrata. Por pérdida de agua, sí, hasta ahí estaba acá. Pero pierde agua cuando la solución es isotónica. No, mira, cuando es isotónico, no pierden agua, se mantienen igual. Así que, falso. Se mantuvieron turgentes. Ah, aquí, mira. Gracias a la solución hipertónica. Hey, urgencia no hay en hipertónica, está en hipotónica. Tuvieron plasmólisis, aquí ve. Por pérdida de agua, ya, sí, se perdió agua. Con la solución hipertónica, sí, es hipertónico. Entonces, la 3 es verdadera. ¿Perdieron sales? No, descartado, porque aquí no se pierde sales, lo que se pierde es agua. O bien se pierde o bien se gana. ¿Pero qué? Agua, ¿ok? Mostraron turgencia, allá, aquí. Gracias a la solución hipotónica, obviamente. Ese es verdadero. Y entonces, falso, falso, verdadero, de Lazo. La ventilación. Ya. Mira, ventilación, respiración celular, intercambio de gases, procesos que se relacionan directamente. Mira, ya, y nada más, con esto nada más, indirectamente, da igual que sepas qué cosa es ventilación, qué cosa es respiración, qué cosa es intercambio de gases, da igual, ya te están dando una respuesta. O al menos puedes descartar una alternativa. Te dice, mira, son procesos que se relacionan. Y mira casita, ¿qué te dice casita? La ventilación no se relaciona. Ah, chao, que sí se relaciona, pero te lo están diciendo arriba. Ya, listo. ¿Qué afirmación relaciona de forma correcta estos procesos? Ya, primero tienes que saber tres cositas. Escucha. Acá está tu nariz, ya, acá está el oxígeno en el ambiente, acá están tus pulmones. ¿Ya? Imagínate que están tus pulmones. Necesito tu pulmón, ¿no? El pase desde de la parte externa, del exterior, hasta tu pulmón, específicamente hasta tu alveolo, el alveolo, se llama ventilación. ¿Ok? Solamente el paso del oxígeno al alveolo, punto, nada más. Cuando lleguen al alveolo, este es el alveolo, acá está el vaso sanguíneo, ¿ya? Lo que estaba aquí en el aire, que llegó aquí por la ventilación, se intercambia con el CO2 que está en la sangre. El CO2 sale y el oxígeno entra.
intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Dónde se da? En el alveolo. ¿Ok? Listo. Mira, el oxígeno ahora está... ¿Dónde está el oxígeno? Está en la sangre. Acá está el oxígeno en la sangre. El oxígeno camina, corre por la sangre hasta llegar a una célula cualquiera. El oxígeno entra a la célula y a partir del... Bueno, este es el núcleo, ¿ya? El oxígeno entra a la célula y a partir del oxígeno la célula puede tener energía. Okay. Esta es respiración celular. ¿Ok? Listo. Ahora, avión, dice. ¿La respiración celular produce oxígeno? ¿Respiración celular está produciendo oxígeno? No. De hecho, en el camino, cuando el oxígeno se convierte en ATP, lo que libera, ¿sabes qué es? Lo libera la sangre, ¿ya? Libera CO2, ¿ya? Las células liberan CO2 y este CO2 luego se va por el alveolo en intercambio gaseoso, ¿ya? Listo. Avión se descarta porque te dice que está produciendo oxígeno, no, el oxígeno se consume, ¿ya? Beso te dice, la ventilación, ojo aquí, ventilación, asegura el ingreso de aire con oxígeno al pulmón, el intercambio gaseoso. ¿Sí? Claro, asegura que el oxígeno entre al pulmón para que llegue a darse el intercambio. ¿Sí? Hasta ahorita Beso me está convenciendo. Casa ya está descartado, dedo, te dice, el intercambio de oxígeno y CO2 en los pulmones asegura la salida del oxígeno por la ventilación. ¿El oxígeno va a salir o va a entrar? ¿Sí o no que entra? Entra a la sangre. Ya, pues, entonces, dedazo, chao. Enano dice, la respiración celular, aquí. ¿Produce CO2? Sí, sí produce CO2. ¿Que es conducido hacia los pulmones? Por la ventilación. El CO2 es conducido a los pulmones por ventilación. No, el CO2 es conducido a los pulmones por la sangre. Y eso no se llama ventilación. Esto se llama simplemente transporte de gases, transporte sanguíneo, ¿no? No es ventilación, ¿ya? Entonces, enano, ¿va? Lo único que te queda es besazo. Esa sería tu clave. Listo. A nivel de la corteza renal, el mecanismo de reabsorción tubular mueve el agua y la mayor parte de filtrado, de regreso, a través de las paredes del túbulo y hacia el líquido extracelular, donde se reabsorbe en la sangre capilar. Los nutrientes disueltos en esta etapa incluyen diversos iones, por ejemplo, sodio, cloro, potasio y demás. Ya, justo la semana pasada hemos hecho sistema renal. Están preguntando es, aparte de sodio, cloro y potasio, ¿qué más se reabsorbe? ¿Qué más se reabsorbe en el túbulo renal? ¿Qué es lo que nunca debes de encontrar en una orina normal? En una orina patológica, es decir, en una orina de una persona enferma, posiblemente sí la encuentres, pero en una orina normal nunca vas a encontrar glucosa ni aminoácidos. ¿Ya? Nunca. Eso implica que deberían de absorberse, o sea, reabsorberse realmente. ¿Ya? Pasar desde tu túbulo hasta tu sangre otra vez. ¿Ya? Acuérdate, ¿dónde se da? En el túbulo proximal. Aquí el 100% de glucosa y aminoácidos se reabsorben en el túbulo contornado proximal. Caso, casita. 95. La clave en la reproducción sexual de los eucariontes es la producción de núcleos haploides, provenientes de un proceso previo de pareamiento de cromosomas parenterales. La etapa en la cual los cromosomas homólogos se separan cuando se desenredan los quiasmos y se dirigen a polos opuestos. ¿Cuándo es que los cromosomas homólogos se separan? Ojo, cromosomas homólogos. Siempre que te hablen de homólogos, siempre, siempre, siempre es etapa 1 de meiosis. Es meiosis 1, siempre. La meiosis 1, siempre. O cromosomas homólogos, ¿ya? Cuando te hablen de cromátides hermanas, eso ya es meiosis. Varias veces lo hemos repetido ya. Entonces, podemos descartar enano, porque dice anafase 2. Anafase 2 no tiene nada que ver acá. Profase 2 tampoco. ¿Ya? Te queda entre el avión, casa y tal. Mira, escucha. En la profase
forman los quiasmas, emparentan los cromosomas homólogos, es ahí donde se unen. Aquí, digamos, vamos a resumirlo en una palabra, unión, y se unen. Así que, chao profase, no existe profase. En la profase 1 o 2 da igual porque aquí se unen, no se separan. Esto te está preguntando por en qué lugar se separan. Siguiente. Metafase. En la metafase tampoco se separan. Lo que sucede en la metafase es que se alinean en la capa ecuatorial, ahí en el medio. Acuérdate de Ecuador, ¿ya? Ecuatorial, ecuatorial, ¿ya? Ese es lo principal aquí en la metafase. Así que tampoco. Chao metafase. En la siguiente fase, que es la anafase, aquí recién es donde podemos poner la palabra clave que se llama separación. Para, ¿ok? Aquí se separan. La clave ya sería dedazo. ¿No? Y por último, tu última fase, fase, pues aquí se divide un celular de la célula. ¿Ok? Y es aquí donde se generan dos células hijas. Hija A, célula hija B. Da igual que sea profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, da igual. Siempre sucede esto, solamente que en las unos siempre se dan en los cromosomas homólogos y en los dos siempre se dan en las cromátides hermanas. ¿Ya? Ahí te había puesto. Profase 1, metafase 1, anafase 1. Este me interesa. ¿Qué sucede acá? Cromosomas se mueven a polos opuestos de la célula. ¿Pero qué cromosomas? Homólogos. Esta preguntita, la 96, es necesariamente memoria. Pava aliblanca, Penélope albipenis, es una especie endémica de Perú que se creyó extinta por 100 años, ya que no había registro de ella desde 1877, hasta que fue redescubierta en 1977. Actualmente solo se distribuye en áreas de los departamentos de Lambayeque, Piura, Cajamarca. Y según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solo existe una población estable de 200 individuos adultos. Lo que te está diciendo es que esta pava aliblanca solamente tiene 200 individuos adultos que posiblemente, si es que por alguna razón le afectamos su ecosistema, mueren. Si mueren, se desaparece la pava aliblanca. Por lo tanto, ¿en qué categoría de amenaza se encuentra actualmente esta especie? En peligro, preocupación menor, vulnerable, extinto, casi amenazada. Mira, extinta no puede ser porque sí hay. Casi amenazada, no lo sé. Preocupación menor, no, porque solamente quedan 200. O sea, solamente, o sea, simplemente deduciendo, puedes descartar dos claves. Te queda entonces en peligro, vulnerable y casi amenazada. Es ahí donde tienes que recordar tu clasificación de la UCN. La clasificación, acuérdate, ¿ya? Me preguntan este momento. Descartamos las dos primeras. Te hablan de que extintos. O sea, sí hay. Ya. Descartamos estas dos. Queda entonces en peligro crítico, en peligro vulnerable. ¿Ya? Y bueno, por ahí que está acá cavedado, casi amenazado. Mira. En peligro crítico y en peligro, ¿ya? Estas dos prácticamente son lo mismo, prácticamente te está diciendo que son especies que dentro de poquito van a llegar a extinguirse. Solamente que lo único que lo diferencia es que el peligro crítico es algo inminente, ya de por sí, hagamos lo que hagamos, en un corto plazo va a desaparecer. En cambio, en peligro significa que todavía hay cierta posibilidad, porque pueden desaparecer, hay una alta probabilidad de desaparecer, sí, pero pueden desaparecer todavía en un mediano plazo. ¿Ya? Esto es en un corto plazo, mediano plazo. Y una especie vulnerable es aquella que también puede desaparecer si es que no se le cuida las condiciones y todo ello, pero es a largo plazo, a largo plazo. Claro, obviamente también de acuerdo al tipo de explotación, de acuerdo al tipo de especie y todo ello, ¿no? Pero generalmente es a largo plazo, ¿ya? Tienes 200 individuos de una sola especie. Solamente están en 3 áreas, Lambayeque, Piura, Cajamarca. ¿Es o no es grave? O sea, si algo pasa en Lambayeque, solamente te quedan 2 áreas donde pueden ellos, estas pavas, que
producirse. ¿Es o no es grave? Ya, pues estaríamos hablando bien de un corto plazo o bien de un mediano plazo. Estamos hablando de una especie de peligro. Ya, así que sería avión. De hecho, según el Estado peruano, ¿en cuál de los dos está clasificada la pava aliblanca? Típicamente en peligro crítico. Y segundo, para generar conciencia de que es necesario cuidar sus sistemas, han sacado una monedita por un sol de ella, ya, de una de las coleccionables. Esta. 97. La sucesión ecológica es un conjunto de procesos que ocurren en las comunidades biológicas. En algunos ambientes se puede observar claramente una sucesión ecológica que ya, ojo, mira, dice, en algunos ambientes se puede observar claramente cómo se inicia una sucesión ecológica. Pero a veces no es fácil identificar cómo se inicia esta sucesión ecológica. ¿Ya? Eso que en estos casos en los que no es fácil identificar, se emplean indicadores biológicos. Toda sucesión se inicia a consecuencia de... Esta preguntita también es bonita, ¿ya? Tiene cierto nivel. Primero, ¿qué es un indicador biológico? Pues un indicador biológico es todo aquel organismo, ¿ya? Dentro de un ecosistema estable, ¿ya? Capaz de poder monitorearse a través del tiempo. Es decir, toda aquella bacteria, protozoo, alga, macroinvertebrado, macrofita, peces, lo que sea, pero que o sea, tú y tu equipo de investigadores pueden monitorearlos, pueden analizar su composición química y ver si es que tienen variaciones a través del tiempo de acuerdo a alguna alteración del ambiente, ¿ya? Ese es un indicador biológico. Y cuando lo empiezas a analizar a tu indicador biológico, empiezas a analizar qué sucede exactamente dentro de él, si hay respuestas bioquímicas o respuestas a cambios en el comportamiento o netamente en toda la población de repente. Al fin y al cabo todo es una cadena. ¿Ya? ¿A partir de qué? A partir de que ingresó un contaminante. Hay que tener en cuenta que la contaminación como tal no necesariamente se refiere a compuestos químicos, ¿ah? No necesariamente, sino es todo, mayormente sí, ¿ya? Pero generalmente la contaminación es todo aquel compuesto capaz de modificar de manera obviamente artificial las condiciones normales de vida de un ecosistema. Esa es la contaminación. También existe la contaminación visual, contaminación sonora en nuestros ecosistemas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que te está intentando decir, que a veces se utilizan estos indicadores para poder más o menos deducir en qué momento aparece, digamos, una sucesión ecológica. Lo que es una sucesión ecológica es la desaparición de un conjunto de especies dentro de un ecosistema, pero que da paso a la generación de una nueva especie. ¿Ya? Es así que, por ejemplo, desiertos áridos pueden poco a poco empezar a poblarse de ciertas plantas, poco a poco, ¿ya? Porque empezaron pues a generar una reproducción, primero a generar una adaptación a este ambiente árido y segundo pues a tener recursos para su supervivencia. Entonces, de manera general, toda sucesión se inicia a consecuencia de, que dice este grafiquito, ingreso de contaminación. Por lo tanto, vemos las alternativas y la que está más cercano sería casi una perturbación ecológica. ¿Ok? Cualquier perturbación ecológica, si se da de manera crónica, va a generar ya sea un cambio químico, fisiológico, o ya sea en el individuo o en la población, que poco a poco va a hacer que haya un cambio del ecosistema. Y eso es una sucesión ecológica, cambios de ecosistemas. Así que casi. 98. Es memoria también. El empresario de un vivero necesita preparar un pedido de 200 rosas. A una funeraria para lo cual dispone de diferentes arbustos, sin embargo, ha notado que los arbustos, a pesar de poseer numerosas ramas y tener más de 50 centímetros de altura, y aparte abundantes hojas, no presentan flores.
O sea, se está dando cuenta que las rosas están bien, o sea, han crecido lo que deberían de crecer, tienen la cantidad de ramas que deberían de tener, pero no tienen flores. Entonces, la pregunta es, ¿qué hormona le faltaría a las plantas para inducir la formación de flores? Te cuento, dentro de las plantas existen hormonas llamadas fitohormonas. Viendo, ya. Hay hormonas específicamente, bueno, es como un ciclo de vida, ¿ya? Hay hormonas que se generan en ciertos momentos de vida de la planta y otras que se generan en ciertos momentos de acuerdo al ambiente. Por ejemplo, las auxinas, da igual lo que, o sea, mucha letra de acá, acuérdate, siempre va a estar implicada siempre en crecimiento. Acuérdate, la hormona del crecimiento en una planta es una auxina, ¿ya? Siempre. Las giberelinas, ¿ya? Siempre van a estar, acuérdate, incluidas en lo que es germinación, y al cabo es parte de su reproducción de la planta, y en lo que es la floración. ¿Ok? Listo. Las citoquininas siempre en la división celular. Ácido abscísico, maduración y senescencia, ¿ya? Para que la plantita se haga vieja, para que cambie sus hojas, por ejemplo, en otoño. El etileno en lo que es maduración y también senescencia. Eso, en otoño principalmente. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería tu clave? Giberelina. 99, la penúltima, si no me equivoco. ¿Ya? Las tenias son parásitos invertebrados que pueden alojarse en el intestino delgado de los humanos durante muchos años. Pero la pregunta es, ¿cómo se alimentan? No poseen un sistema digestivo. Llegan a tu intestino, se anclan ahí, ellos no tienen su estómago, no tienen este intestino delgado. Por lo tanto, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo viven muchos años? Ah, fácil. Primero, este es el ser humano que acaba de consumir la tenia. La tenia. Esta tenia ha sido consumida por el ser humano y se va a alojar eso. Entonces, hay dos tipos de tenias que infestan al ser humano. La tenia solium y la tenia saginata. Acá estás viendo, por ejemplo, una tenia solium, ¿ya? Famosísima por sus ganchos. Observa su piel, que bueno, no es piel netamente, ¿ya? Está recubierto de microvellosidades. ¿Ya? Esas microvellosidades, esas microvellosidades permite absorber lo que hay a su alrededor, sobre todo si hay, por ejemplo, aminoácidos, lo absorbe. Si hay glucosa, lo absorbe. Si hay, qué sé yo, un ácido graso, no sé, lo absorbe. Gracias a esas microvellosidades. Pero ella por sí solo no puede hacer nada, solamente puede absorber nada más. Absorber, nada más que absorber. Por eso es que se ancla en el intestino del ser humano, porque bien viva. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano sí tiene enzimas capaces de agarrar un almidón y convertirlo en glucosa, capaces de agarrar una proteína y convertirlo en aminoácido. O sea, el ser humano tiene la capacidad de digerir los alimentos. Pero cuando ya le hicieron el trabajito, ya está listo el trabajo, ella lo que hace es aprovecharse de esa digestión que ya lo hizo el ser humano y ella le quita estos nutrientes al ser humano y se lo absorbe ella misma. Por eso es que generalmente bajas de peso. Pues, cuando estás infestado de tenias, ya, todo lo que tú comes se va para la tenia, no para ti. Ah, ya, bacán, profe. Entonces, mira lo que dice Avión. Sus cutículas, que al fin y al cabo es donde están estas microvellosidades, permiten el paso de las sustancias asimilables. Es así como ella se alimenta. Peso te dice mediante las ventosas que poseen en la región anterior. No, las ventosas permiten simplemente anclarse. No le permiten alimentarse. Solamente se agarran así, ¿ya? Como sus manitos. ¿Utilizan boca, faringe musculosa? No, no. No tienen. ¿Ya? Faringes captan y expulsan alimento, no, tampoco. ¿Liberan enzimas digestivas? No, ellas no liberan nada. Avión, ¿ya? Listo.
100, la última preguntita. Entre las distintas teorías sobre el origen de la vida, la teoría quimiosintética goza de mayor aceptación en la comunidad científica. Ojo, mira, origen de la vida, la teoría quimiosintética es la que más se acepta, dice, actualmente en la ciencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa la razón de esta aceptación? Teoría quimiosintética postulada por Haldane. Siempre te van a preguntar, porque como te lo dice, es la que tiene más aceptación. Así que por lo menos de todas las teorías de la vida, del origen de la vida, deberías de saber. Acá, gases, rayos ultravioleta, la formación del agua, pues. Ya. Estos tres puntos, que obviamente también a esto tiempo, que es un factor que es inherente al proceso, a los sucesos de la vida, el tiempo, ahí, ¿ya? Los gases, los rayos ultravioleta y la presencia de agua, o sea, la presencia de un mar, ¿ya? Son importantes en la teoría de Haldane y Oparin, ¿ya? Oparin dijo, Haldane también dijo, que en un primer momento la Tierra era como un volcán, ¿ya? Tenía gases, unos gases tóxicos, pero que la chispita que hizo que estos gases descendieran, bajen hacia la superficie, eh, fueron los rayos ultravioletas y las tormentas eléctricas. Y como se fue formando un mar, una sopa primigenia, ¿ya? Y aquí en este mar empezó a acumularse ciertas moléculas capaces de formar biomoléculas, otras moléculas más grandes, capaces de formar vida. ¿Por qué? Porque estas tenían los componentes de la vida, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, famosos CHOMS. Siempre te lo preguntaban en tu colegio, ¿ya? Porque a partir de aquí aparecen los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y todos ellos forman células primitivas y es así como se forma la vida. Ahora, esto no se consideraría tan cierto si es que no hubiera pruebas. Y créanme, hay pruebas. El señor, bueno, dos señores realmente, Miller, Urey, comento que Urey fue el discípulo de Miller en la universidad, si no me equivoco, de Oxford, ¿ya? Los dos estaban intentando demostrar la teoría de Oparin y Haldane, es decir, esta teoría. Pero hoy, ¿sabes qué? Si Oparin dijo que había tres cosas importantes, ¿por qué no empezamos a hacerlo en un laboratorio y ponemos lo mismo y ver si es que de verdad se forman biomoléculas? ¿Hicieron, pues? ¿Ya? Formaron este sistema cerrado de tubos. Por un lado, calentaron el agua, porque pusieron agua. Por otro lado, pusieron gases. Y por otro lado, pusieron descargas eléctricas. Y lo dejaron ahí una semana. ¿Qué sucedió? Que aquí, en lo que se iba formando, empezaba a cambiar de color. Sacaron una muestra, lo vieron a microscopio y adivina qué era. Aminoácidos, carbohidratos. O sea que si tú agarras todo este sistema, tú lo puedes hacer en tu casa si quieres, ¿no? Puedes generar aminoácidos y carbohidratos a partir de gases, electricidad y agua. O sea, sí, y obviamente, ¿no? Si esto lo dejamos reposar pero mucho tiempo, pues va a poder formar moléculas activas, ¿ya? Un sistema dinámico, aunque sea abierto, pero un sistema dinámico capaz de interrelacionarse con lo demás. Lo que Haldane y Oparin llamó como célula primitiva, pues al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene tanta aceptación, porque es comprobable, ¿ya? Así que casita sería tú. Los experimentos de Miller y Urey evidenciaron que se forman moléculas orgánicas en condiciones similares. Espero que haya sido provechoso para ustedes y nos vemos la siguiente semana.